seguir hablando del tema porque ya nos acompaña aquí en Caché Noticias el abogado Christopher Gallegos. Él fue subsecretario de Rehabilitación Social. Abogado, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Recibo un cordial saludo, Joana, Carlos y todos quienes nos miran y escuchan por este prestigioso medio de comunicación. Honor estar acá. Gracias, abogado, por acompañarnos. El presidente de la República, bueno, ya ha dado información sobre el acuerdo nacional para afrontar la crisis penitenciaria, 7 puntos en los que se dijo que va a estar de forma indefinida la policía y los militares al exterior de la penitenciaría del litoral en particular, que se van a decretar estados de excepción cuantas veces sean necesarias, que se va a buscar articular de mejor forma el trabajo con la justicia, en fin. Le consulto, ¿cree que esto es suficiente para enfrentar la crisis en el sistema penitenciario? Bueno, Joana, mire, yo creo que las medidas que en todo caso ha tomado ya el gobierno de primera mano, creo que son medidas que podrían en alguna medida, valga la redundancia, servir para sofocar en tanto la forma del problema como tal. Creo que sirve que las Fuerzas Armadas vayan frente a la ola criminal, frente a los niveles de violencia que hemos alcanzado en las cárceles, pero en cualquier caso creo que no es suficiente. Me parece que al presidente, el equipo jurídico principalmente, le vende humo, porque el presidente nos ha planteado una serie de soluciones, entre comillas, de naturaleza jurídica, que ya existen. Entonces no se puede venir a inventar el agua tibia cuando aquello ya ha sido descubierto por allá por el año 2014, con toda esta serie de medidas normativas que en definitiva el Estado ecuatoriano ya tiene. El Estado ecuatoriano tiene normas de sobra. Lo que no tiene es políticas públicas, que en este caso sirven para poder poner en marcha un planteamiento como el de rehabilitación social. Ahora, hay que entender algo. ¿Qué va a pasar mañana en el supuesto hipotético en el que desarmemos a los grupos delictivos de adentro? El fin del sistema de rehabilitación social, idealmente hablando, es rehabilitar a la persona, resocializar a las personas. Y eso es lo que no se está cumpliendo. Y a su vez, eso es lo que está incidiendo en que evidentemente los privados de la libertad hoy por hoy tengan el gobierno y el control de las cárceles. Entonces, el asunto no pasa por poner a una persona de características beligerantes frente al SNAI y generar una suerte de conflicto, porque penosamente el coronel Cobo creo que está pensando que estamos en la guerra del CENEPA, en donde había únicamente que por las armas enfrentar al enemigo. Quizás en un primer momento puede ser parte de la solución de forma, digo, del problema, pero yo creo que desde ningún punto de vista esta es la solución para el sistema de rehabilitación social y menos la solución para sofocar de una buena vez por todas el problema de inseguridad por el que atraviesa como tal el Estado ecuatoriano. De ahí entonces mi conclusión es que las medidas son insuficientes, Joana. Incluyendo esto de iniciar un proceso de pacificación al interior de las cárceles, porque sí llama la atención, ¿no? ¿Qué implica este proceso de pacificación? Y realmente, ¿qué se piensa? ¿Que estas mafias dentro de las cárceles persiguen que reivindicación social o ideológica como para emprender este proceso de diálogo y de pacificación? O incluso reconocimiento, ¿no? Reconocimiento ante la sociedad. El asunto es que, claro, las organizaciones sobre las cuales eventualmente se genera un proceso o un camino de pacificación son organizaciones legítimas y legalmente reconocidas. Acá, ¿hasta qué punto vamos a reconocer legalmente el crimen organizado como tal? Yo creo que lo que tiene que hacer el Estado es desconocer, de hecho. Luego, no tenemos experiencias de procesos de diálogo buscando como objetivo final la paz en centros carcelarios. No tenemos una experiencia, por lo menos positiva, de el diálogo con el crimen organizado como tal, porque no se olvide que si estamos diciendo de manera reiterada que, claro, acá tenemos presencia de crimen transnacional, de carteles de la droga, de influencia de carteles mexicanos, entonces acá no nos vamos a sentar a hablar con ningún líder, porque si usted se sienta a hablar con la persona que está en la cárcel, seguro no es el líder del cartel. Entonces, ¿hasta qué punto se va a poder llegar a hablar en efecto con la persona que tiene la sartén por el mango? ¿Hasta qué punto vamos a hablar con la persona que es el líder y a quien le obedece como tal el grupo estructurado? Entonces, yo pienso que primero no hay experiencias, no se ha hecho esto, por lo menos yo no conozco, no hay una experiencia internacional en este sentido,
Y luego no creo que sea el camino, Joana, porque insisto, para poder dialogar con otra persona, para poder sentarme con otra persona, tienen que haber acuerdos, tienen que haber consensos. Y lo primero y más contradictorio que dice el gobierno de entrada es, no vamos a negociar. Entonces, ¿para qué nos vamos a sentar si no vamos a negociar? El asunto es, claro, como bien usted indica, son grupos que no buscan reivindicación social, ni mucho menos. Lo que buscan es mantener, claro, bajo su control todas las plazas del crimen como tal en el Estado y fuera del Estado, porque no nos olvidemos que este es un problema ya de droga. Y la droga no es que se fabrica y se produce acá y se queda acá. La droga podríamos decir que es el delito base, porque genera la economía para todos los otros delitos. Entonces, no podemos asumir ni pensar que sentarnos con alguien en la cárcel de Guayaquil a discutir sobre este tema y eventualmente poner en marcha un supuesto proceso de diálogo va a solucionar el conflicto. Yo creo que se puede generar un avance a partir de aquello, pero yo creo que no es el camino, Joana, porque en todo caso no se olvide que el Estado como tal debe primero garantizar la seguridad de las personas y luego el control de los espacios que se entiende son de su dominio. La cárcel es un espacio del Estado, el Estado ha creado ese espacio y ha reducido a personas ahí a consecuencia de la imposición de una pena privativa de libertad. Entonces se entiende que el Estado tiene el dominio sobre esas personas y debe administrar políticas públicas eficientes sobre aquellas. Entonces el Estado no está en ninguno de los dos lugares, ni brinda seguridad ni brinda políticas. Y eso queda muy claro. Ahora, ¿cómo entender el día viernes y la madrugada del sábado? Hubo esta masacre, 62 muertos, los asesinatos en las calles continúan, el estado de excepción termina ya en las próximas horas y hace pocas horas justamente escuchábamos o nos enterábamos del secuestro de una hija de alias Fito, uno de los líderes de las bandas que están al interior de la penitenciaría del Litoral. ¿Qué esperar entonces en las calles? Mire, a ver, parte del problema pasa por el equipo que tiene el presidente Lazo. Y penosamente tengo que decirlo. No digo que yo tenga la solución o que otros tengan la solución, pero lo que sí es seguro que quienes están en el poder en este momento no la tienen. Entonces, partiendo desde esa premisa, yo creo que es importante señalar que todo el equipo que le asesora en este momento al presidente está perdido con lo que se tiene que hacer. Propuestas absolutamente falaces y ya están normadas. Luego, yo creo que el gobierno no ha identificado cuáles son los nudos críticos del sistema carcelario y de la crisis de inseguridad que en definitiva vive como tal el Estado ecuatoriano y la región latinoamericana. No se ha identificado todavía. Y luego, claro, frente a la ausencia de conocimiento, y yo no conozco quiénes son las bandas criminales, no conozco cómo se manejan los líderes y más, viene evidentemente el trabajo a manera de solución parche, ¿no? Genera una solución que, entre comillas, viene a calmar un poco lo clamoroso que es el pedido de la sociedad, pero en definitiva no soluciona como tal el conflicto. Fíjese, lo que usted acaba de decir es tremendamente importante. Se presume que en horas de la noche del día de ayer se habría secuestrado a una de las hijas de uno de los que se conoce como los líderes de esta organización, los choneros, que está evidentemente inmiscuida en el tema de la violencia criminal, sea atacando, sea defendiéndose, pero están inmersos en la guerra que se vive dentro de las prisiones. Y esto lo que hace es solamente encender las alertas, ¿no? Se genera una alarma a partir de esto que nos está diciendo, ok, bueno, el tema no solo queda dentro, el tema no solo va contra Fito, no solo va contra Junior, no solo va contra Pipo, el tema va incluso ya contra las familias de aquellos. Y claro, cuando de conocer el mundo criminal se trata, meterse con la familia es ya la última de las medidas y la más grave de aquellas que evidentemente supone una declaratoria de guerra, Joan. Entonces, esperemos primero que las autoridades confirmen que se trata de la persona que nosotros intuimos que es decir, la hija de Fito, y obviamente el Estado tendrá que tomar medidas urgentes en todo ámbito para sofocar o evitar una guerra que seguramente se desencadenará a consecuencia de este hecho de ser cierto el mismo. Entonces, creo que el Estado tiene que asumir con absoluta responsabilidad el tema y lo primero para poder dejar de cometer un error reiterado en el gobierno es cambiar el equipo que tiene asesorando como tal al presidente Lazo, porque claro, el presidente en muchas ocasiones sale y replica lo que eventualmente su equipo le dice, por eso es que los gobernantes tienen un equipo tan grande de asesores, porque no lo pueden conocer ni saber todo, pero sí es importante que el presidente haga un mea culpa sobre este tema y ponga gente ya capacitada, gente preparada, gente con experiencia al frente de la solución de este problema que yo siempre he dicho es un problema
de naturaleza holística, ¿no? Es un problema de altísima complejidad que requiere un tratamiento evidentemente integral. Acá tiene que estar inmiscuido la Asamblea Nacional, la función judicial, el SNAI, el Ejecutivo como tal, el Ministerio de Gobierno, con todo el organismo técnico de rehabilitación social, que fíjese usted recién a consecuencia de la última matanza se puso a funcionar, se puso a caminar como tal. Entonces creo que el presidente y el gobierno tienen que evidentemente actuar con responsabilidad, Joan. Responsabilidad es lo que se pide justamente. El abogado Christopher Gallegos, ex subsecretario de Rehabilitación Social, está aquí en Caché Noticias. Mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Doctor Gallegos, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a Caché Noticias. Entiendo que en el marco de su intervención usted está haciendo referencia al anuncio del presidente de la República de aquello de que se tipificará la autoría por dominio de organización, que es una figura que ya existe en el Código Orgánico Integral Penal y que el propio presidente, posterior a este anuncio, lo reconoció a través de su cuenta de Twitter y luego cambió el anuncio y dijo: vamos a ampliar y aplicar esta autoría porque ya existe la figura en el Código Orgánico Integral Penal. Pero ¿qué hace falta, doctor? Porque lo cierto es que no se aplica la ley y ese es uno de los problemas. Pareciera que nos sobra marco jurídico, pero que en el momento de aplicarla nos vamos por la tangente. Y en particular, hemos visto a organizaciones delictivas, más bien hemos visto a líderes de organizaciones delictivas ser sentenciados por delincuencia organizada. No por asesinato, no por narcotráfico, dándole menores penas. Ahí tenemos un problema de fondo en la justicia. ¿Qué empezar a hacer para poder cambiarlo, doctor? A ver, Carlos, mire, en efecto, el presidente hizo un anuncio que era desatinado desde el punto de vista jurídico. Por eso digo que el equipo jurídico también tiene gran responsabilidad en lo que el presidente equivocadamente ha dicho. Y debería ya de plano cambiarlo, porque no sirve. Así de simple hay que decirlo. No podemos hablar a medias tintas. No podemos decir sirve un poquito o a veces no se equivoca. No sirve y hay que cambiarlo. Luego, claro, lo que usted dice es cierto, Carlos. En muchas de las ocasiones tenemos este tipo de estructuras delictivas que cuando obviamente son aprendidas en flagrancia o luego de un seguimiento son procesadas penalmente, son sometidas a un procesamiento penal por delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada es un conjunto de personas que eventualmente se organiza de manera vertical, a manera de una pirámide, donde el líder está en la cúspide y los demás están abajo, como una suerte de eslabones inferiores, y claro, sirve para obviamente delinquir como tal, esta estructura, esta organización, una suerte como de empresa criminal, Carlos, así dice la doctrina, que sirve evidentemente para generar varios delitos como tal. El problema es que no siempre se comprueba que estas organizaciones criminales están en actividades ulteriores, posteriores también criminales, es decir, que se agruparon para cometer otros delitos. Generalmente Fiscalía sorprende a estas agrupaciones cuando evidentemente están recién estructurándose o cuando apenas han terminado de estructurarse. Entonces lo que hace Fiscalía General del Estado es procesarles por el delito de delincuencia organizada, que es un delito medio, que lleva evidentemente a la comisión de otros delitos fines, pero esos delitos fines en ocasiones no llegan a comprobarse. Eso motiva, Carlos, que evidentemente Fiscalía únicamente procese por el delito medio, que es el delito de delincuencia organizada. O sea, se van por la fácil. Se van por la fácil. ¿Por qué? Porque, claro, es más complicado poder comprobar, todavía más complicado poder endilgar responsabilidad penal a quien está en la cúspide de la pirámide, que generalmente solo da órdenes y no pone como tal sus manos en el lecho de sangre, no pone un pie en el tipo penal. Entonces, si esto sucede, claro, se vuelve más complicado, sobre todo el tema de la probanza. La prueba es difícil en los delitos de delincuencia organizada y en los delitos de asociación ilícita. En cuanto a los delitos posteriores de conformada la organización se refiere. Entonces, encuentra problemas sobre todo en el ámbito probatorio, pero esto no pasa solo en el Estado ecuatoriano, esto pasa en el mundo. Luego, el tema de la autoría por dominio de organización, Carlos, no está diseñada para generar punibilidad, para generar sanción o reproche penal a cualquier organización o banda criminal como tal. No, el tema de autoría por dominio de organización está diseñado básicamente para estructuras de poder tremendamente organizadas, planificadas, que configuran como tal un instrumento tan poderoso y tan fuerte que es el instrumento el que garantiza como tal las acciones delictivas. De manera que no es cualquier grupo, cualquier pandilla, cualquier pequeña empresa criminal la que puede evidentemente verse inmersa en el tema de autoría por dominio de organización. Entonces, de ahí resulta tremendamente complicado. Fíjese usted que este tipo, por ejemplo, de figuras se utiliza en el caso del expresidente Fujimori en Perú, ¿no?
cuando se entendía que él, en el marco de su ejercicio de poder como presidente de la República, era el que tenía el mando de este aparato de poder, de esta estructura de poder estatal, y que obviamente a partir de esta estructura de poder estatal, sus fuerzas de seguridad cometieron varios crímenes como tal. Entonces, no es cualquier estructura, no es cualquier asociación, no es cualquier organización, y eso también sí tiene que hablarse con propiedad, porque luego el día de mañana estamos pensando que vamos a tener a las agrupaciones delictivas y que, claro, a todos los líderes les vamos a endilgar la responsabilidad de todo lo que han hecho sus cómplices, sus secuaces, sus súbditos. Pero vamos a los ejemplos, no es así, vamos a los ejemplos, doctor Gallegos. Por ejemplo, se ha podido conocer de mano de información de inteligencia que existe un audio que involucraría a alias JR con la masacre ocurrida el pasado viernes. Un audio de WhatsApp donde él dice: vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar por aquí, nos vamos a armar de esta forma, ustedes saben lo que yo quiero. De ahí yo de inmediato pienso en la autoría intelectual. Él no es el que jaló el gatillo, pero es el que dio la orden. ¿Qué se podría hacer en este tipo de casos? Mire, Carlos, habría que ver. ¿Por qué? Porque hay varias formas de intervenir en un delito, ¿no? Estas formas de intervención en el delito se llaman autorías, o se llaman, cuando son secundarias y no necesarias, se llaman participación. Entonces, habría que ver hasta qué punto ese audio corresponde a la voz de la persona que nosotros presumimos, y luego, en el marco de una investigación penal, cotejar esos datos, cotejar esas voces para saber si es que en efecto coinciden con la misma persona. Luego, saber si es que las órdenes de esa persona realmente se ejecutaron tal y como la persona mandó a ejecutarlas. Si eso es así, estaríamos frente a un supuesto de autoría inmediata, por ejemplo, de comprobarse que en efecto esta persona tiene el liderazgo, tiene el poder de mando, está sentado al lado de la palanca de mando de una estructura tremendamente bien organizada, bien planificada, financiada, y que además obviamente tiene el control por las armas, toma el control por la fuerza y lleva a cabo una serie de crímenes de manera absolutamente organizada. Estaríamos posiblemente frente a un tema de delincuencia organizada, en donde sí se podría imputar a estos altos responsables que únicamente dan las órdenes. ¿Por qué? Porque la autoría inmediata precisamente se basa en ¿qué? En que usted se aprovecha de otro como instrumento para cometer el delito, de manera que usted no jala el gatillo, usted no dispara, pero si usted no da la orden, simplemente el crimen como tal no se comete. De ahí entonces usted es el dueño del delito, el autor, la persona que puede como tal dominar el hecho de si se hace o no se hace como tal el acto delictivo. Entonces, si esta persona dio la orden y si de esa persona dependía como tal el evento de la masacre, el evento violento, entonces esa persona es la autora que está atrás de quienes de primera mano ejecutaron el delito. A eso se llama autoría mediata. Mediato es el que está atrás, inmediato es el que está adelante ejecutando como tal el delito. Entonces, en ese caso, por ejemplo, habría que investigar qué tan organizada está la estructura, si cumple o no con los requisitos de la autoría inmediata, y tranquilamente se podría procesar a estas personas, alcanzándoles como tal la responsabilidad a quienes, insisto, como bien usted señaló, no jalaron el gatillo, pero han dado como tal las disposiciones. Y para eso, noto yo, hace falta iniciativa y hace falta valentía. Porque en la fiscalía también hay miedo. Hay miedo de meterse con esta gente que sabe que tiene tentáculos en todos lados. Y ahí debería caminar el apoyo del gobierno nacional para que esos fiscales, para que esos jueces se sientan respaldados. En su momento, allá en la década de los 80, en Colombia, cuando el narcotráfico tenía del cuello al Estado, se crearon los jueces sin rostro, justamente para sentenciar con fuerza a este tipo de situaciones. 7 de la mañana con 28 minutos. Tenemos 2 minutos, doctor Gallegos, para cerrar esta entrevista, pero no quiero dejar de lado el tema del uso progresivo de la fuerza. Los militares y los policías hoy dentro de la penitenciaría del Litoral, en el llamado Callejón de la Muerte, como le ha dicho el coronel Fausto Cobo, han hecho presencia en ese lugar. Pero ¿qué pasaría si estalla un nuevo episodio de violencia? Se sabe que hay armas dentro. ¿Qué pasa si los reos empiezan a disparar nuevamente a la fuerza pública? ¿Ellos están facultados en responder con fuego igual? Mire, Carlos, aquí hay un problema de interpretación, ¿no? Aquí no es que faltan leyes, aquí no es que nuestras fuerzas de seguridad están desprotegidas cuando de normas se habla. No. Aquí hay otro error de comprensión y de interpretación por parte del equipo, principalmente del presidente Lazo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya en el Código Orgánico Integral Penal facultades específicamente para las agencias de seguridad, para la Policía Nacional y para las Fuerzas Armadas, cuando de proteger derechos de terceros se trata.
Entonces, claro, si ellos tienen primero, por competencia institucional, anclado un deber de protección y de tutela de derechos de las personas o de bienes jurídicos de las personas, están en la obligación, adentro o afuera, en los espacios en los que estén, de frente al delito, de reaccionar como tal. Y claro, es esa reacción la que tiene que hacerse en el marco del uso legal y debido de la fuerza como tal. No nos olvidemos que ya el Ministerio de Gobierno tiene sobre esta temática, sobre el uso progresivo de la fuerza, varias normas y varios reglamentos que regulan como tal la actividad del Policía Nacional frente a un evento delictivo en el que obviamente tiene la necesidad imperativa y además el deber de reacción como tal. Claro, el uso progresivo de la fuerza nos dice que hay criterios. El criterio es necesidad, el criterio es proporcionalidad y el criterio es racionalidad. Frente a esos tres criterios, el policía sabe, todos los policías que están formados, por lo menos así se entiende, saben y conocen cómo tienen que actuar. Si el día de mañana, Carlos, en la penitenciaría litoral se genera otra masacre, otra ola de violencia criminal en donde los privados de la libertad están armados, pero es evidente que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y todavía más en el marco de un estado de excepción, tienen la obligación jurídica de actuar. De ahí que incluso no solo tienen la obligación jurídica, sino que tienen el permiso, están facultados para poder actuar y para no recibir una sanción penal a consecuencia de esa actuación. Entonces, acá lo que se ha generado un miedo infundado en las Fuerzas Armadas, ¿no? A partir de la experiencia procesal un poco en el marco de la justicia. Claro, a veces un policía dispara a un delincuente en plena persecución y termina procesado el policía, pero eso es por una mala interpretación que le damos a la norma. De ahí que falte norma como tal, eso no es cierto, la norma la tenemos y la norma es bastante clara cuando se sabe leer. Entonces el asunto pasa por ahí, Carlos, las normas están y obviamente se esperaría que en un evento dado, la policía como tal y las Fuerzas Armadas reaccionen evidentemente con toda su capacidad. Siempre el estándar será respetando los derechos humanos de las personas en general y de las personas que están privadas de la libertad, más porque son personas vulnerables frente al Estado y obviamente el Estado es proclive a cometer violación de derechos humanos en las cárceles. Entonces, si respetando siempre el estándar, no violación de derechos humanos, puedo actuar. Pero si eso implica matar a uno que está por las armas, además de manera ilegal, para salvar a otro que es víctima, pues evidentemente el Estado tiene que hacerlo. Doctor, pregunta muy puntual, de sí o no, para cerrar. Una vez que termine el estado de excepción, ¿dentro de las cárceles pueden continuar policías y militares actuando con todas las consideraciones que usted ha explicado acá? Rapidísimo, Carlos. La Policía Nacional, sí. ¿Por qué? Porque hace ya varios años, hace 8 años atrás me parece, el Ministerio del Interior de esa época firmó un convenio con el Ministerio de Justicia de esa época. Obviamente se han convertido las instituciones, hoy Ministerio de Gobierno y SNAI, y existe un acuerdo ministerial de cooperación interinstitucional que ha dado origen, que ha dado nacimiento a lo que conocemos como el Grupo de Contingencia Penitenciaria de la Policía Nacional. De manera que la policía permanece, por lo menos en los centros regionales, al interior con un buen bloque de sus miembros que evidentemente garantiza como tal el control y la seguridad, por lo menos de manera ideal. Y obviamente las Fuerzas Armadas tienen que retirarse a consecuencia del fin del estado de excepción como tal. Sin perjuicio de que el presidente pueda volver a decretar otro estado de excepción. Y ahí sí quiero hacer una pequeña puntualización para despedirme, Carlos. El presidente ha dicho, vamos a decretar el estado de excepción cuantas veces sea necesario. Y habrá que preguntarse cuántas veces la Corte Constitucional lo admite como tal y declara constitucional la medida tomada por el gobierno. ¿Y qué argumentos se presentan, no? Pero por supuesto, porque suponemos que estamos frente a una crisis de seguridad interna que hipotéticamente generaría conmoción social. Vamos a ver si eso desaparece el día de mañana y si el presidente insiste en la necesidad de un estado de excepción. Queda claro, doctor Christopher Gallegos, ex subsecretario de Rehabilitación, que nos ha acompañado esta mañana. Muchísimas gracias por el espacio en su agenda. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo. Buenos días.